saludo muy especial. Bienvenidos a Sinergia Informativa, un programa que está hecho para personas informadas, inteligentes, interesantes y calificadas como usted. Información política y administrativa que es de interés general. Y este botón inmenso que traigo hoy, pues, es una tremenda muestra de lo que digo permanentemente. La política es de interés general. ¿Qué pasaría si algo pasara con su nuestro presidente de la República? Si algo pasara judicialmente hablando, si por ejemplo, bueno, no voy a adelantar más, simplemente si algo pasara, pensamos ya en eso y con seguridad que hasta los que más soslayan lo político digan, ay sí, ¿qué pasaría? Bueno, es que resulta que el Consejo Nacional Electoral ha tomado la decisión por 6 votos favorables de investigar. Aquí es donde viene uno de los aspectos que vamos a precisar. Unos dicen al presidente de la República, Gustavo Petro Urrego, por haber supuestamente superado los topes de financiación de su campaña, o la campaña del hoy presidente Gustavo Petro Urrego. Para hablar sobre el tema y precisar, para que nos quede muy claro, hemos invitado al abogado Santiago Tres Palacios, a quien saludamos inicialmente. Doctor Santiago, gracias por estar con nosotros en Sinergia Informativa. Roger, un cordial saludo para ti y para todos tus televidentes que siempre te acompañan en esta labor tan importante de capacitar e intentar hacer cercano a la gente estos temas tan polémicos, y aquí muy dispuesto a dar nuestra opinión en este tema que ha suscitado tanta controversia. Sí, señor. Bueno, entonces vamos a empezar, Santiago Tres Palacios, con escuchar y ver al presidente Gustavo Petro, un segmentico así muy cortico que recogimos de su alocución presidencial de la noche anterior, en la que se refiere al tema, y entonces lo que él diga nos va a dar elementos para precisar con usted. Aquí está, Gustavo Petro Urrego. Hago un llamado a la movilización generalizada del pueblo colombiano para la defensa irrestricta de la democracia. Le pido al mundo prestar atención a Colombia y ayudarnos a defender nuestra democracia. Le solicito a todas las organizaciones populares de Colombia reunirse y decretarse en asamblea permanente. Es el tiempo del pueblo. Como presidente de la República elegido constitucionalmente, ordeno a la fuerza pública toda no levantar un solo arma contra el pueblo. Los tiempos de la inequidad y la violencia deben cesar en Colombia. La decisión de hoy es el inicio de un golpe contra el fuero integral del presidente, contra las 11 millones de personas que votaron por este proyecto progresista. Bueno, esta es una segunda parte de la locución del presidente, pero vamos a escuchar la primera. Así que, como se trastocaron, vamos a poner la primera, que es en la que él cuenta específicamente lo que siente le está pasando. Gustavo Petro Urrego. Hago un llamado a la movilización generalizada del pueblo colombiano para la defensa irrestricta de la democracia. Le pido al mundo prestar atención a Colombia y ayudarnos a defender nuestra democracia. Le solicito a todas las organizaciones populares de Colombia reunirse y decretarse en asamblea permanente. Es el tiempo del pueblo. Como presidente de la República elegido constitucionalmente, ordeno a la fuerza pública toda no levantar un solo arma contra el pueblo. Los tiempos de la inequidad y la violencia deben cesar en Colombia. La decisión de hoy es el inicio de un golpe contra el fuero integral del presidente, contra las 11 millones de personas que votaron por este proyecto progresista. Bueno, doctor Santiago Tres Palacios, ahí está el comentario que hace en su locución el presidente Gustavo Petro. Entonces, ¿tiene o no tiene razón el presidente? No, Roger, esa pregunta es irrespondible porque a veces nuestro presidente cuando dice una cosa dice otra, se contradice, y decir que tiene razón sería tal como decir que en todo lo que está manifestando tiene razón, o decir que está en desacierto o que está equivocado, sería lo mismo por el otro camino.
No, el presidente tiene razón en unos aspectos desde mi perspectiva jurídica, no tiene razón en otros desde mi perspectiva jurídico-política. Para tratar de ambientar la conversación, Roger, y de manera muy sintética, el presidente tiene razón en que el Consejo Nacional Electoral no tiene la competencia para investigar y sancionar al presidente. No existe ninguna norma de carácter constitucional que le confiera al Consejo Nacional Electoral esa competencia. Y ya la Corte Constitucional ha dicho una y varias veces, el fuero del que goza el señor presidente de la República es un fuero integral. Quiere decir que no se reduce, como dicen algunos, al tema penal y disciplinario, sino que se extiende a las demás materias sancionatorias. Ahora, ¿en qué no estoy de acuerdo con el señor presidente de la República? Esto no es un golpe de Estado, esto no es un comportamiento que tenga la finalidad de desmoronar al gobierno del señor presidente Gustavo Petro, y lo máximo que podría hacer el Consejo Nacional Electoral sería ponerle una sanción pecuniaria. Ahora, aplicando lógica política, lo que está haciendo el señor presidente de la República de manera muy hábil es aprovechar una oportunidad en la que lo han victimizado, además de manera inadecuada, incorrecta y arbitraria, para, digamos, llevar la discusión pública a donde él la quiere llevar, que es a la plaza pública, a los movimientos populares, a las movilizaciones, que es el terreno en donde el señor presidente siempre se ha sentido cómodo, porque para nadie es un secreto, es de donde proviene su liderazgo, fue con lo que logró llegar a ser el presidente de la República, y ante las dificultades evidentes que enfrenta su gobierno, pues ha cometido una arbitrariedad Muy y bien. es inadecuado lo que está haciendo Rogers. Esa es la precisión que usted hace desde lo jurídico. Permítanos un instantico, doctor Santiago. Hacemos un corte para mensajes y ya retornamos para que retomemos el tema y con otras voces que tenemos, en pro, en contra, a favor, en contra, usted nos ayude a entender mucho más. Ya regresamos. Estamos conversando con Santiago Palacios, abogado, a propósito de la decisión del Consejo Nacional Electoral de investigar al presidente Gustavo Petro. Y entonces, lo que yo entiendo, en síntesis, es no tiene la potestad, la competencia el Consejo Nacional Electoral de hacerlo. Para mayor contexto, vamos a mirar aquí 5 aspectos que en su alocución de defensa presenta el presidente Gustavo Petro para oponerse precisamente a la pretensión del Consejo Nacional Electoral. Dice, uno, USO y FECODE, que son 2 sindicatos. Los supuestos aportes de la USO y de FECODE no fueron a la campaña, sino al partido Colombia Humana, tal cual lo hicieron aportantes y empresarios al Partido Centro Democrático en la campaña de Iván Duque en 2018, y la cual este mismo organismo, el Consejo Nacional Electoral, absolvió el 28 de octubre del año 2021. El 2 es respecto a los testigos electorales. Los supuestos pagos a testigos electorales no corresponden a gastos de campaña. La primera vuelta presidencial fue hasta la apertura de urnas del 29 de mayo y la segunda vuelta presidencial hasta la apertura de urnas el 19 de junio de 2022. El conteo de los votos se dio después de las cerradas de las elecciones. 3. Sobre los gastos de campaña, todos los gastos de campaña por concepto de propaganda electoral fueron reportados de manera oportuna y bajo la normativa respectiva. Así lo certificó la auditoría externa contratada por el propio CNE, que certificó a los 30 días de la campaña la veracidad de todas las cuentas que presentamos. 4. Estamos hablando de los puntos de defensa del presidente Gustavo Petro frente a lo que señala el CNE. Los magistrados del Consejo Nacional Electoral confunden y malinterpretan los permisos de vuelo que no necesariamente fueron realizados por la campaña con los vuelos realizados efectivamente. Todas las facturas entregadas por la campaña ante la DIAN corresponden a los servicios prestados por la empresa de transporte aéreo SADI, pero las desconocieron. Y por último está
sobre el Movistar Arena, que es el evento donde se llevó a cabo la reunión de triunfo, que se hizo el 19 de julio. Pues después de las elecciones que se hizo esto, efectivamente tuvo unos gastos, solo que este tema ya no hacía parte del periodo de campaña, así lo establece la ley. Entonces, conocemos esta presentación de descargos, digámoslo así, por parte del presidente Gustavo Petro. Santiago Despalacio, desde el punto de vista de la responsabilidad o no y la competencia o no, ¿esto es bueno que el presidente lo presente públicamente o esto ya realmente es, digamos, pólvora en gallinazo, sabiendo que usted ya dijo, no hay competencia para que esté investigando al presidente? Esto es, digamos, reforzar la defensa. Sí, el presidente ha decidido defenderse de manera pública, eso es, digamos, un derecho que tiene cualquier ciudadano y lo hace de manera grandilocuente y es en esa grandilocuencia cuando ya encontramos algunas hipérboles, algunas exageraciones con las que no estamos de acuerdo. Pero digamos que eso ya es del fuero político. Y si nos ponemos a ver, pues la consideración de si esto es o no un golpe de Estado, de si esto es o no un golpe a las 11 millones de personas que votaron por él, etcétera, etcétera, es ya un diagnóstico político que estaríamos haciendo. Lo que nosotros los abogados podemos discutir, y hay varias posiciones allí encontradas, es si el Consejo Nacional Electoral es o no competente para eventualmente imponerle una multa al doctor Gustavo Petro, al señor presidente. Allí hay dos posiciones, Roger, digamos todas sostenidas por juristas muy destacados. Unos consideran que sí, porque la sanción es contra la campaña y no contra el presidente. Entonces, a eso hay que decirles que tienen que llamar al Consejo Nacional Electoral para que vuelvan a hacer el comunicado, porque el comunicado deja claro que es a los directivos de la campaña, incluyendo al presidente o al candidato hoy presidente, y con Ajá. nombre propio inclusive. Otros sostienen que es porque el fuero no se extiende a esos efectos y habría que preguntarles en qué norma constitucional se basan para eso, y otros, entre los que yo me adscribo, consideramos que ante la indeterminación de los alcances del fuero, debe entenderse que estamos ante un fuero integral que cobija toda materia sancionatoria, contravencional, Sí, electoral, administrativa, fiscal, disciplinaria y penal. sí, señor. A propósito de esos encontrones que yo he llamado hoy, esa torre de Babel jurídica, hay una de las magistradas del Consejo Nacional Electoral que abiertamente dice el Consejo Nacional Electoral no es competente, un poco pues en la línea suya o mucho en la línea suya. Ella es Alba Lucía Velázquez, magistrada del Consejo Nacional Electoral. Veámosla, por favor, Santiago, para que completemos su comentario. Yo no estoy de acuerdo. Manifiesto que el Consejo Nacional Electoral no tiene la competencia y me mantengo en esa postura. Las autoridades competentes para conocer la investigación del señor presidente es la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes y si hubiesen las razones jurídicas, el Senado sería quien le impondría la sanción. Parece que esta fuera una de las abstenciones, porque fueron 7 votos a favor de esta investigación y 2 abstenciones. Bueno, entonces, qué raro o cómo se maneja, para conocimiento nuestro de manera muy sintética, cómo se maneja, digamos, esos encontrones jurídicos. O es normal, absolutamente normal, dentro de una corporación como el Consejo Nacional Electoral y que, simplemente entonces yo no estoy de acuerdo, me abstengo. Sí, Roger, y eso, digamos que a la opinión pública le cuesta un poquito entenderlo, incluso a muchos opinadores. El derecho es una disciplina dialéctica, el derecho no es una ciencia exacta. En el derecho, pues hay preguntas fáciles de responder, pero hay casos difíciles, como en el que en efecto nos encontramos. Si hubiera una respuesta exacta, pues no habrían cuerpos colegiados, no tendríamos que tener 9 magistrados en el Consejo Nacional Electoral, ni 9 magistrados en la Sala Penal, ni otros tantos en la sala, ni en la Corte Constitucional, porque si la respuesta fuera exacta, pues bastaría alguien con entendimiento jurídico. La razón de que existan corporaciones es, en materia judicial, la comprensión de que sobre un mismo punto puede haber diferencias y entonces decidimos resolver todo de manera electoral, democrática mejor, dentro de las Sí. propias corporaciones. Pero la verdad, lo que digan los jueces no cambia la materia central del asunto. Es decir,
Hoy el Consejo Nacional Electoral está conformado de una manera que se considera competente para realizar esa función. Está bien, es válido, es un argumento, digamos, razonable. Y usted observa una magistrada que dice que no son competentes. Hay otra abstención que no nos ha manifestado los motivos por los cuales se abstuvo, pero en síntesis esto refleja algo normal de nuestra disciplina, y es que nuestra disciplina es de discurso, de discusión dialéctica, y así como hoy se dice una cosa, mañana puede ser otra, y muchas veces son, Ujú. digamos, accidentes políticos en la conformación de nuestras cortes. Uno a veces encuentra con muy poco tiempo variaciones en las posiciones de nuestras cortes demasiado abruptas, o decisiones que quedan 5-4, por ejemplo. Esto es propio de nuestra disciplina, y así varias personas seamos abogadas y no tengamos intereses directos en la causa, podemos tener opiniones divergentes, y eso creo que en vez de ser un defecto, es una característica que enriquece nuestra disciplina, la disciplina a la que nos dedicamos los abogados. Sí, señor. Una disciplina que es dialéctica. Me gusta ese calificativo y qué bueno que el país lo entienda, pero que ojalá, qué bueno que la gente se informara mejor antes de empezar a opinar y a señalar, porque partimos de esa expresión que me gusta mucho, de que es dialéctica y por tanto más bien se necesita entendimiento de uno y otro, de una y otra forma de pensar y de decidir. Un corte para mensaje, ya regresamos. Voy a meterle un poquitico de política a esto, o un poco para que el doctor Santiago Tres Palacios, desde su disciplina, nos ayude a entender cómo funciona la política. Veamos primero rápidamente a Heráclito Landines, representante a la Cámara, quien habla de que esto es un golpe blando, corroborando lo que el presidente de la República ha venido diciendo. Heráclito Landines, representante a la Cámara, diciendo definitivamente esto es un golpe blando. Yo creo que ahí la teoría del golpe blando aquí se está viendo, que es disfrazar unas actuaciones de legalidad para atentar contra la figura del presidente de la República. Y eso es lo que está haciendo el Consejo Electoral. Está disfrazando de legalidad una actuación por fuera de la Constitución política. Y entonces, al otro lado, la senadora Paola Holguín dice, queda demostrado que no hay ningún golpe blando, y entonces habla de un concurso de delitos. Paola Holguín, senadora por el Partido Centro Democrático. Se hace justicia. Hoy no empieza ningún golpe blando. Hoy lo que empieza es lo que esperábamos millones de colombianos, la investigación a la campaña de Gustavo Petro y Francia Márquez por violación de topes de campaña. Yo soy denunciante por este y por los cargos de financiación indebida, falsedad en documento público y falsedad procesal en la comisión de acusaciones. Hoy existen suficientes pruebas sobre donaciones y facturas no reportadas que demostrarían la violación de topes en primera y segunda vuelta. No, presidente, aquí no hay ningún golpe. Aquí lo que esperamos todos los colombianos es que las entidades que lo están investigando obren en justicia. El Consejo Nacional Electoral, la Fiscalía y la Comisión de Acusaciones. Nadie puede estar por encima de la Constitución y la ley en Colombia, ni siquiera el presidente. Es que la dialéctica pues permite muchas interpretaciones, y en política sobre todo, el doctor Santiago, pues el acomodarse. El representante habla de la Constitución, artículo 199, y la senadora habla de un concurso de delitos, y entonces hay satisfacción por su lado. En fin, esto, sin que lo meta yo a usted en el tema político, que no es de su interés, de todas maneras, esto es a lo que lleva esa dialéctica de el derecho, esa hermenéutica, esa poca precisión que hay respecto a estos temas. Sí, digamos que si esto fuera contra una campaña, o cuando el señor presidente Álvaro Uribe estuvo ejerciendo como presidente, ambos, representante y senadora, hubieran salido a decir lo contrario. Ajá. Las garantías, Roger, no son mías, me enseñó a mí el profesor Iván Cancino. Es decir,
no son garantías solo cuando a mí me conviene. Las garantías son de todos, porque la garantía ajena se basa en la aspiración que tengo de que el día de mañana me respeten las mías cuando esté en esa misma circunstancia. Nosotros no estamos diciendo, los que tenemos esta posición, no estamos diciendo que el señor presidente no haya cometido alguna irregularidad en la campaña, ni que no se hayan realizado vulneraciones de la reglamentación electoral. Lo único que estamos diciendo es, oiga, en nuestra Constitución existen normas expresas que establecen un fuero presidencial y no existe ninguna norma que le asigne al Consejo Nacional Electoral una competencia respecto al presidente. Ante el vacío de quién es competente para investigar al presidente en materia electoral, debe aplicarse un principio muy básico en materia sancionatoria, que es el principio de legalidad, que lo concretamos en algo, Roger, nosotros los abogados lo veíamos en teoría general del proceso, que es el juez natural. ¿Qué quiere decir eso? Que a mí solo me puede investigar o sancionar el juez o autoridad que previamente y de manera expresa se le haya asignado esa competencia. Como no se le ha asignado al presidente expresamente la competencia al Consejo Nacional Electoral, debe acudirse a la norma general, que es el fuero presidencial, y reconocerle la característica de integralidad. Lo único que estamos diciendo es, oigan, si se vulneraron los topes, si hubo unas irregularidades, es la Comisión de Acusaciones de la Cámara la que habrá de determinar ante el Senado y el Senado determinará si hay o no mérito para ello. Pero no se trata esto de quién es el que está al otro lado. Y esto lo hemos dicho con total franqueza. Yo, Roger, por ejemplo, ayer, digamos de manera sucinta, pasé de ser en las redes sociales petrista y antipetrista. Antipetrista porque dije que era una idea macabra la elección popular de jueces y magistrados. Entonces salieron muchos seguidores del señor presidente a decir que yo era un uribista y que lo que estaba diciendo era, digamos, ideologizado en contra de nuestro presidente. Claro. Y después salgo a decir que el presidente no puede ser investigado por el CNE y soy todo lo contrario. Sí, señor. No. Cuando uno tiene suficiente calma, Roger, y tú te has caracterizado siempre por intentar, a ver, y tampoco es que seamos absolutamente objetivos, somos seres atravesados por nuestra humanidad, pero sí, yo lo que sí digo, aquí me parece evidente la indeterminación normativa del juez competente y los principios con los que debemos solucionar esta indeterminación favorecen al señor presidente Gustavo Petro. Y lo diría si fuera Petro, Santos, Uribe, María Fernanda Cabal, Paola Holguín o el no hay que nombre. sea. La norma, es la norma, muy preciso, absolutamente preciso, y el que quiere oír, oye, el que quiere poner problema, pone problema, y en este país tan polarizado, pues definitivamente hay grupos unos contra otros que se enceguecen o que abren los ojos y aplauden de acuerdo con intereses, a favor o en contra, eso es muy normal, pero yo creo plenamente en usted y esa precisión que hace al final para nosotros los que creemos en el ordenamiento jurídico y en la precisión, no obstante la dialéctica de nuestro ordenamiento jurídico, pues creemos en lo que usted dijo y no lo estamos calificando ni de aquí ni de allá. Muchísimas gracias, Santiago Tres Palacios, abogado. Vuelvo y digo, muy preciso, muy pedagógico como siempre. Gracias. Roger, para mí es todo un honor, un cordial saludo y un saludo también a todos los televidentes. Muy amable, Santiago Tres Palacios, y aquí termino nuevamente como siempre empiezo. La política es tan importante que es del interés de todos, pero hay que ser como ustedes, informados, inteligentes, interesantes y calificados para que no se dejen convertir en idiotas útiles. Muchas gracias. Chao.